Bien, buenas tardes hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la segunda carta del apóstol Pedro, de los versos 1 al 16. Antes de continuar con el pasaje o el párrafo que corresponde para el día de hoy, déjenme anunciar, mis hermanos, que se han tomado determinaciones y pues se ha hecho una adecuación a lo que ya habíamos estudiado. Y para compartirles a ustedes la nueva adecuación, hermanos, en 2 de Pedro, del capítulo 2, verso 1 al 16, nosotros estamos estudiando en este pasaje que Dios nos muestra 4 marcas de los falsos maestros con el propósito de permanecer firmes en la sana doctrina. Mis hermanos, estas 4, si las comparto, son: los falsos maestros han sido peligros ocultos para la iglesia. La segunda, los falsos maestros recibirán el castigo irrevocable del santo Dios. La tercera, los falsos maestros son irreverentes a toda autoridad. La cuarta, los falsos maestros son merecedores de condenación. En esta oportunidad, hermanos, nos vamos a centrar en la segunda marca de los falsos maestros. Así que ubíquese por favor en 2 de Pedro capítulo 2, versos del 1 al 16. Y entre tanto que usted llega al pasaje, mi hermano, piense por un momento en lo que hablábamos en el sermón anterior. Nosotros estuvimos diciendo, si usted sabe que hay una persona que está infringiendo la ley, ¿qué hace? ¿Qué debe hacer? Y decíamos y concluíamos que lo que debemos hacer es denunciar. Continuando, mis hermanos, con esa imagen de una denuncia que se llevó a cabo en aquella ocasión, entonces, ¿qué es lo que procede en este momento? Una vez que ya denunciamos a esa persona que es culpable de robo, una vez que ya denunciamos a esa persona que es culpable de asesinato, ¿qué es lo que procede? Hermanos, lo que procede es que esta persona va a comparecer ante un juez para ser condenado por sus delitos. Y eso es, hermanos, lo que nuestro Dios, de la misma manera como juez justo, nos va a mostrar en este pasaje en el que nos vamos a centrar en este momento. Ya se ha dado la denuncia, ya fueron reportados estos falsos maestros. Ahora veremos entonces el juicio justo del Señor, de nuestro Dios, quien va a juzgar con justicia. Hermanos, quiero compartir con ustedes la cita de un gran escritor, el hermano A.W. Pink, quien dice acerca de la santidad de Dios. Y escuche bien: Dios odia todo pecado porque es santo. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a las mismas. Esas son enseñanzas, hermanos, que podemos ver nosotros en Proverbios 3:32, Proverbios 15:26, pasajes que ustedes pueden meditar más adelante, donde van a leer y van a poder ser expuestos a esa gran verdad. Leo para ustedes el Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas con su comunión íntima es con los justos. Y el otro, mis hermanos, Proverbios dice: abominación son a Jehová los pensamientos del mal, mas las expresiones de los limpios son limpias. Continuando entonces, mis hermanos, con este proceso de denuncia que abrimos en el sermón anterior, con esa imagen de que estamos denunciando, de que estamos presenciando esta denuncia, continuamos con el estudio de esto y ahora nos vamos a enfocar en los párrafos del verso 4 al 10a, es decir, al 10 en su primera parte. Lo mismo, hermanos, que hemos venido haciendo. Entonces vamos a ser expuestos al mensaje de la palabra de Dios, de estos hombres que siguen herejías destructoras. Ahora vamos a ver entonces con más claridad el juicio de nuestro Dios, la consecuencia que estos acarrean para sí mismos. Si me acompañan, mis hermanos, 2 de Pedro capítulo 2, versos del 1 al 16, y dice así la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos se afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hermanos, en este pasaje Dios nos muestra 4 marcas de los falsos maestros a fin de permanecer firmes en la sana doctrina. Si ustedes recuerdan, en la oportunidad anterior considerábamos la primera marca, y era que los falsos maestros han sido peligros ocultos para la iglesia. Y luego considerábamos 3 resultados de esa primera marca. Si ustedes lo recuerdan, era que el resultado de que estos eran peligros para la iglesia es que ellos se habían encargado de pregonar un mensaje que afectaba a la congregación. La segunda era que ellos se encargaban de extraviar a muchos de la sana doctrina. Y por último, hermanos, el último resultado es que ellos eran condenados por sus obras de maldad. Ahora, ¿cuál es la segunda marca de los falsos maestros a fin de que nosotros permanezcamos firmes en la sana doctrina? Mis hermanos, esta es que los falsos maestros recibirán el castigo irrevocable del Santo Dios. Y es en esa donde nos vamos a centrar en esta tarde. Si ustedes ven el verso 9 al 10, mis hermanos, quiero que iniciemos nuestro estudio en este verso, el verso 9 y 10a. ¿Por qué razón? Porque es allí donde se centra la idea principal de lo que vamos a hablar en esta tarde. Así que por favor, hermanos, iniciemos nuestro estudio de este pasaje centrándonos en los versos 9 y 10. Y dicen así, versos 9 y 10: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Hermanos, si ustedes ven estos 2 versos, o este verso y medio, muestran la idea principal de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro. Él quiere mostrarnos, si ustedes lo notan en el verso 4, inicia con los ejemplos que vamos a ver más adelante. Pero lo que Él quiere mostrarnos es eso, que el Señor puede tanto librar a los justos, o sea, guardar a los justos para ese día de la salvación, también como puede reservar a los malos para un juicio irrevocable, hermanos. Eso es lo que nos quiere mostrar aquí este pasaje. Y es interesante cómo inicia, hermanos. Ustedes ven el verso 9, véanlo de nuevo. No inicia en el contexto en el que estamos de condenación, de denuncia contra los falsos maestros, inicia mostrando la misericordia de Dios. Verso 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Es interesante, ¿no?, que para mostrarnos el juicio contra los falsos maestros inicie mostrando también que Dios puede preservar
a los justos. Sabe el Señor librar. Ciertamente nuestro Dios es un Dios de misericordia, ciertamente es un Dios de amor y sabe cómo brindar su salvación a quien Él ha determinado brindarla. Pero también, hermanos, sabe cómo brindar lo necesario para que vivamos la vida que a Él le agrada. La Nueva Versión Internacional traduce en el 2 de Pedro capítulo 1 verso 3 de la siguiente manera: nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Vea esa palabra, hermanos, tentación. Es una palabra que puede bien ser traducida como prueba o como tentación. Y esta palabra, hermanos, es hermosa porque no es una prueba o una tentación por gusto o vacía en sí misma, sino que es una prueba y tentación con un propósito. Es casi como lo que él estuvo hablando en toda la primera carta, donde decía, es necesario que sean sometidos al crisol de fuego de la prueba y tentación. Eso es lo que Santiago también está diciendo. Esas pruebas para el cristiano, mis hermanos, esas tentaciones son con un propósito divino. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El Señor sabe librar de esa tentación con un propósito a los piadosos. Eso es algo, hermanos, que para muchos falsos maestros, la enseñanza de este verso 9 culminaría ahí. Déjelo al inicio, hermano. Solo enseña el 9a, porque el 9b dice cosas que no quiere oír la gente. Todos queremos oír del Dios amoroso, del Dios que me va a librar de la tentación, que me va a librar de la prueba. Pero nadie, o muy pocos hoy en día, en nuestras congregaciones, son fieles en decir, pero también, como dice al final del verso 9, va a reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Nadie quiere, hermanos, escuchar del juicio, porque nos han vendido un evangelio donde nosotros somos el centro. Es hombre céntrico, no Dios céntrico. Entonces, mis hermanos, nosotros como siervos del Señor, como predicadores, debemos ser fieles, debemos ser honestos y debemos dar el mensaje de la palabra de Dios como la misma palabra de Dios lo está presentando. No debemos manipularlo, hermanos. No debemos de alguna manera adulterarlo. No podemos decir que Dios es misericordioso sin decir que también Él es juicio, que Él es el que va a dar el pago por la maldad a los que son malos. El Señor sabe reservar, dice el verso 9. Hermanos, nuestro santo Dios es justo. Él no es un Dios que está haciendo algo porque le place, sino que Él está solamente pagando a estos por su maldad, por su desvío, porque Él es un Dios, hermanos, airado contra el pecado. Y eso es algo que nosotros podemos encontrar muchas veces en su palabra. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, versos 39 al 41. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare en mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El Señor sabe preservar también a los impíos para ese momento del juicio que merecen, del pago por sus maldades. Me gusta bastante ese libro de A.W. Pink, Los atributos de Dios, y acerca, hermanos, de lo que estamos viendo aquí, dice este hermano, y lo cito: los atributos de Dios con respecto a la ira. Una mirada a la concordancia nos revela que en las Escrituras hay más referencias al enojo y al furor y a la ira de Dios que a su amor y su benevolencia. Él odia todo pecado porque es santo, y porque Él odia, su furor se enciende contra el pecador. Salmo 112. Y eso es lo que estamos viendo aquí, mis hermanos. Estos falsos maestros van a recibir el castigo irrevocable de un Dios santo. De un Dios santo. El Señor castigará la injusticia de todos los que hacen maldad. Y en este caso nos está diciendo aquí la palabra de Dios, mayormente aquellos
que son los que desvían de la sana doctrina al pueblo del Señor. Vea esa palabra en el verso 9, si lo ve, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Verso 10, primera parte: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Hermanos, señorío es una palabra que bien podríamos traducir como autoridad. Entonces surge una pregunta: ¿a qué tipo de autoridad se está refiriendo aquí este verso? Existen por lo menos 4 posturas acerca de esto. Unos dicen que esta autoridad puede ser la autoridad angélica. Otros dicen que puede ser la autoridad de la iglesia. Una tercera postura dice que puede ser la autoridad misma del Señor, la autoridad suprema. Pero si nosotros vemos el contexto, hermanos, por lo que está diciendo en el verso 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, miren, está haciendo referencia a su inmoralidad, andan en concupiscencias, en malicias, en maldades, en inmundicias y desprecian el señorío. La mejor forma de entender todo esto, entonces, mis hermanos, es como ellos rechazando o despreciando al concepto de autoridad, a toda autoridad. Ellos no se someten a las autoridades por ejemplo, la esfera celestial, no se someten a las autoridades de la iglesia, no se someten a ninguna autoridad. Estas personas son completamente rebeldes. Y eso es lo que está diciendo aquí. La mejor forma de entenderlo, hermanos, es que ellos se rebelan contra la autoridad en general. Son personas totalmente rebeldes. Judas, la carta de Judas, que es paralela a la segunda de Pedro, en el verso 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y eso es lo mismo que el apóstol Pablo, mis hermanos, también mencionó en 2 Timoteo 3:2, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y sigue una lista interminable, hermanos. Estos hombres impíos están reservados, como dice el verso 9, están reservados, están custodiados. ¿Cuál es la idea de esa palabra reservados, mis hermanos? Imagínese usted, alguien que cometió un delito muy grave y es movido no a la cárcel, sino a la celda que está en medio del batallón más grande que pueda tener un país, rodeado de soldados, rodeado de guardias, rodeado de muros, rodeado de cercos, y aún así en una celda. Esa es la idea que nos está diciendo aquí el verso 9 de segunda de Pedro, donde dice que el Señor sabe cómo reservar a los impíos. Hermanos, entonces, ¿quién podría escapar de la justicia divina? ¿Quién podría, hermanos, escapar de este justo juez? Realmente nadie. Y eso nos lleva a considerar también nuestras propias vidas. Sabemos que nuestro Dios es un juez justo. Y nosotros, si vivimos a la luz de esta hermosa verdad, vamos a tener esa bendición de vivir en obediencia, de vivir para su gloria. Entonces, hermanos, qué triste para un creyente que sabe que el Señor es de esta forma, que Él aborrece el pecado, que Él es santo y que aún así peca deliberadamente. Es algo que debería, si lo estamos haciendo, entristecernos y llevarnos al arrepentimiento. Porque como dice, hermanos, también la carta de Judas en el verso 4, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir personas que dicen ser creyentes, pero con sus acciones están negando completamente al Señor.
Hermanos, estamos estudiando 4 marcas de los falsos maestros con el propósito de permanecer firmes en la fe. Estamos centrados en la segunda marca, que es: los falsos maestros recibirán el castigo irrevocable del santo Dios. Y ahora vamos a considerar una serie de imágenes que nos va a mostrar este párrafo del 4 al 10. 3 imágenes que vamos a ver y vamos a considerar, mis hermanos, de cómo el Señor, cuando decide emitir un juicio y castigar por la maldad, no revoca su castigo. Y vamos a ver primero entonces en el verso 4, ahora sí ubíquense en el verso 4, mis hermanos, y vamos a ver aquí la imagen del juicio de Dios en las esferas celestiales. Mire, el verso 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hermanos, el primer ejemplo que el Señor nos está mostrando en este pasaje es en las esferas celestiales, en ese mundo angélico. El Señor Santo no perdonará el pecado de ninguna clase que se haya cometido en contra de su persona, de su santidad, aunque fuera dentro de esas esferas celestiales, de esos seres que fueron creados para servirle. La Biblia, hermanos, nos arroja información acerca de todo esto que está hablando aquí el verso 4. Sin embargo, el punto principal aquí en el verso 4 no es enfocarnos, hermanos, en sí, en cuándo sucedió, por qué sucedió, qué fue lo que hicieron. El punto que quiere aquí remarcarnos, según el contexto en el que estamos, es que el Señor no revocó su castigo. Él no revocó el juicio contra estos ángeles. Entonces, centrarnos en qué pasó, cómo pasó y en todo lo demás, hermanos, desvía nuestra atención de lo que es realmente importante. Habrán otros pasajes que hablen de ese tema, pero en este punto yo quiero que ustedes tengan en su mente: el Señor no perdonó a los ángeles. El Señor no revocó su juicio contra estos pecadores del mundo angelical, sino que los llevó a lo que merecían, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es claro, hermanos, que el punto aquí es el juicio irrevocable del juez santo. No sabemos, hermanos, muchas cosas acerca de esto, y no ese es el punto aquí, pero quiero que piensen lo siguiente: si el Señor no perdonó a estos seres que son realmente superiores a nosotros los seres humanos, si Él no perdonó a estos que estaban allí sirviéndole, hermanos, ¿cuánto más será contra nosotros si llegásemos a caer? O cuánto más contra los falsos maestros que están en esa situación. Él no revocó su castigo en las esferas celestiales y no lo va a hacer contra los falsos maestros. Son completamente condenados. Entonces, mis hermanos, veamos el siguiente ejemplo: el juicio de Dios dentro de su pueblo escogido. Vea el verso 5 en la primera parte, y dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vea una segunda imagen que está usando aquí la palabra de Dios para hacernos ver que el Señor es un juez justo y que Él va a condenar a estos falsos maestros y que no va a revocar ese castigo. Este segundo ejemplo tiene que ver entonces, hermanos, con el relato que encontramos en Génesis del capítulo 6 al capítulo 9. Es el relato del diluvio. ¿Cómo eran esos días, mis hermanos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Miren, para que tengamos un panorama, Génesis 6, 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Verso 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
Ese es el ejemplo que estamos viendo en segunda de Pedro. El justo juicio de nuestro santo Dios al castigar al mundo antiguo, al castigar a estos hombres que eran impíos, pero ver la misericordia de Dios también al preservar a Noé. De nuevo, la idea del verso 9: sabe Dios guardar a los justos como sabe guardar a los impíos para el juicio. Y el último ejemplo, mis hermanos, que nosotros podemos considerar es el juicio de Dios en las naciones gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos. Versos 6 al 8, vea usted en segunda de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8, y dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermanos, de las aguas del diluvio nos lleva aquí la palabra del Señor al fuego de la condenación, a las 5 ciudades, porque eran Sodoma y Gomorra y 3 más que estaban alrededor de ella. Las ciudades que se conocen como las ciudades de la llanura del Jordán. El Señor castigando el pecado y la maldad en las esferas angelicales, dentro de su pueblo, en los gentiles, y no revocó su juicio. Hermanos, eso significa que el juicio que estábamos viendo en el verso 3 de segunda de Pedro capítulo 2, donde decía que su destrucción no se duerme y su condenación no se retarda, es algo que el Señor no va a revocar, no va a cambiar. Es nuestro justo juez, y ese juicio de Dios es irrevocable, al igual que su gracia, mis hermanos. Porque vemos en este ejemplo de Lot, que por tiempo no lo vamos a profundizar, pero cada vez vemos eso, el Señor enfatizando su misericordia, su juicio, su capacidad de salvar, como su capacidad también de ser justo con la maldad del hombre. Hermanos, hemos estudiado entonces, o estamos estudiando 4 marcas de los falsos maestros a fin de permanecer firmes en la sana doctrina. Hemos considerado ya la primera, que es: los falsos maestros han sido peligros ocultos para la iglesia, y los falsos maestros recibirán el castigo irrevocable del santo Dios. Si el Señor lo permite, mis hermanos, consideraremos la tercera y la cuarta en la próxima oportunidad para terminar esta serie de enseñanzas. Nuestro Dios es tanto fuego consumidor como amor misericordioso. Esa es una verdad que ustedes deben llevar en sus mentes. No podemos enfocarnos en solo un lado de la balanza. Debemos ser honestos y debemos ser fieles a la palabra de Dios para no fracasar en el error de los falsos maestros, que con tal de ser populares anulaban el juicio para decir solo la parte buena. Hermanos, si hoy podemos ser declarados justos, y piensen esto, no es por nuestros méritos. Usted ve a Noé, el pregonero de justicia, a Lot declarado justo, pero no era por sus propios méritos. Como hoy usted y yo podemos ser declarados justos delante de Dios solamente porque Cristo Jesús pagó por nosotros en su muerte en el Calvario, anulando el acta de los decretos. Por eso hoy podemos ser llamados justos. Por eso hoy podemos ser librados del justo juicio. Ahora podemos ser declarados, hermanos, justificados delante de Dios. Entonces, hermanos, llevemos esto, considerémoslo durante el resto de la semana y podamos cada día ser fieles al Señor. No desviarnos, hermanos, de la sana doctrina. Oremos, mis hermanos. Padre eterno, gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra es viva y eficaz. Señor, y en ella encontramos lo necesario para poder vivir una vida, mi Dios, que te agrade. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos, Señor, a cada día, Padre, estar sumergidos en ella para poder ser más y más precisos, mi Señor, a la hora de presentar nuestras enseñanzas en las congregaciones. Todo esto lo oramos, Señor, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.